Hola, saludo. Qué bueno que estén aquí. Bienvenida, doctora Gertrudis García, facilitadora de la Unidad Curricular Proyecto de Investigación Fase 2. Asimismo, un cálido saludo muy en especial a mi facilitadora, doctora Norgira Romero, a la profesora Mireya Bolet, quienes me han brindado su acompañamiento, asesorías, suministro material académico referencial para la presente investigación. A todas ustedes, mis más sinceros respeto y admiración. Asimismo, a mi tutora académica externa, doctora Marisa Carpio, por su acompañamiento, guía y asesoría en lo personal, en lo académico, en lo metodológico y en lo espiritual, lo cual me ha permitido materializar el presente trabajo que a continuación y de una manera muy sucinta tengo el gusto de presentarle. Quien les habla, Luis José Gómez Loero, participante del doctorado Estudios de las Organizaciones en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela. Bienvenidos. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo teorizar acerca de la praxis de la evaluación de desempeño para su resignificación en los órganos de la Administración Pública venezolana, específicamente en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, ubicado en la Torre Domus, Plaza Venezuela, Distrito Capital del municipio Libertador. Para entender la realidad inexplorada a partir de la observada por ser conocida, la investigación se fundamentará en el paradigma cualitativo método fenomenológico que permite presentar el estudio de una realidad que es vivida y percibida en el lugar donde ocurre el fenómeno, mientras que la situación se manifieste por sí misma desde el respeto de manera rigurosa y crítica en el marco de la metodología científica. La recolección de información se realizará en el espacio supramencionado, se observará la realidad de las temáticas, vivencias y experiencias percibidas en la estructura organizativa durante el primer semestre del año 2021. Se enfatizará en describir la conducta humana ante el proceso de evaluación de desempeño, patrones de acción y no acción, cultura organizacional, costumbres y rutinas del personal que allí labora. Además de ello, se aplicará la técnica de la observación participativa y la entrevista focalizada. El investigador y los informantes claves establecerán un diálogo coloquial sin juicio y demostrando interés en su expresión gestual y verbal. Se realizará la triangulación mediante 3 protocolos producto de la descripción fenomenológica: descripción de informantes clave, contratación entre los informantes clave, contratación entre estos y las comprobaciones teóricas para crear las categorías. Finalmente, la presentación y el análisis de los hallazgos. Se establecerá un cuerpo de conclusiones y recomendaciones. Resulta obligatorio transitar muy brevemente por los marcos epistémicos que han contribuido a sedimentar el pensamiento científico de la modernidad, como una forma de precisar las improntas que contribuyeron a su hegemonía, los fracasos, su quiebre y el surgimiento de nuevas formas de construir conocimiento desde otras miradas ontoepistémicas. La realidad de las organizaciones del sector público venezolano, en el caso particular de mi experiencia en el área de gestión humana, me ha permitido, a través de este doctorado, tener una nueva mirada sobre la praxis y quizás de resignificar un nuevo pensar con enfoque transmoderno los estudios de las organizaciones, que requiere constituirse como un aporte transformativo del significado sobre el sujeto, objeto, alejado del enfoque de la modernidad y la posmodernidad, que esté mucho más cercano a nuestra realidad, ya que la idea transmoderna significa ver y analizar los fenómenos de manera mundial, desde el sistema mundo, y no solamente desde categorías intraeuropeas estadounidenses. Ahora bien, mi curiosidad se erigió en ese algo que desde hace mucho tiempo no satisfacía mi curiosidad sobre las variadas praxis administrativas que subyace en el sector público venezolano. Ese algo aún retumba mi curiosidad, que cada día va encaminada a desentrañar la razón de ser,
del cómo y el para qué contribuiría mi investigación como un aporte significativo sobre el caso puntual y objeto de estudio, un corpus teórico de la praxis de la evaluación del desempeño para su resignificación en los órganos, llámese ministerio, de la Administración Pública Venezolana, que tribute a una necesidad inédita para el momento histórico en que estamos viviendo. Producto de ello, surgen los siguientes nudos críticos en esta investigación. Los cambios paradigmáticos en el pensamiento del talento humano sobre la importancia de su desempeño laboral y su rol protagónico en la gestión administrativa de la organización en su conjunto como dadora y prestador de un servicio de calidad a las y los usuarios. General, en el ámbito ideal en donde el humano no esté en desacuerdo con lo meramente maquinal, sino que produzca la sinergia, la sumatoria exponencial de los esfuerzos, porque sólo así se podrá llegar a la meta mientras este siglo apenas se abre. La necesidad de establecer entre lo que hace la vida corporativa y el entorno externo una realidad dialógica que anhele a la bidireccionalidad y el enriquecimiento del talento humano, que permita dar el salto cualitativo a mayores cimas de humanismo y de la productividad organizacional. Los objetivos de la investigación, enmarcados en lo macro y micro intenciones de investigación, se describen de la siguiente manera. Como objetivo general tenemos construir un corpus teórico de recomendaciones para la praxis de la evaluación de desempeño desde la perspectiva de los órganos de la Administración Pública Venezolana. En los objetivos específicos tenemos develar las prácticas de evaluación de desempeño utilizadas en los órganos de la Administración Pública Venezolana. Identificar el argumento legal que se aplica en el sistema de evaluación en los órganos de la Administración Pública Venezolana. Definir el significado del sistema de evaluación de desempeño en los órganos de la Administración Pública Venezolana. Generar los aportes teóricos relacionados con la evaluación de desempeño que pueden surgir de la interacción con actores involucrados en los órganos de la Administración Pública Venezolana. Por último, construir un corpus teórico a partir de la evaluación de desempeño desde la perspectiva fenomenológica. La justificación de la presente investigación radica en la emersión de un nuevo saber desde nuestras orillas y hacia una nueva ciencia. Se inscribe en el paradigma interpretativo, cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista y etnográfico, por cuanto se busca la emersión de un nuevo significado desde la objetividad de una realidad dinámica, múltiple y holística. Todo ello para la comprensión de los seres humanos en el entorno de la vida social. Por otra parte, la importancia del proceso en el sistema de evaluación es la promoción de la transformación social en el seno de las organizaciones del sector público venezolano, así como la participación de los miembros que hacen vida en dichas organizaciones, porque parte de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. La presente investigación pretende fijar una perspectiva teórica que tribute al objeto de estudio desde el punto de vista político, económico, filosófico, social y hasta ecológico del tejido laboral venezolano y en el papel determinante que poseen las organizaciones en el logro de las innovaciones necesarias para impulsar el proyecto país desde una perspectiva sustentable y éticamente factible. Es allí donde la transmodernidad como paradigma emergente consiste en trascender el pensamiento sin barrera disciplinaria, sin esquemas universales, sin sustitución del diálogo por las pruebas teóricas o empíricas. Además, la transmodernidad involucra lo lógico y lo paradójico, lo racional y lo irracional, el orden y el desorden, la certidumbre y la incertidumbre en las relaciones abiertas, de modo que implica la producción de un nuevo conocimiento. Todo ello, como bien lo plantea Morin, 1990.
Dentro de la propuesta teórica de la presente investigación, nos encontramos con el postulado de Thomas Kuhn, relacionado con el análisis organizacional, donde él expone que el paradigma de investigación debe estar implícito en el método cualitativo, que es lo que le da sustento a las alternativas para analizar la acción desde las organizaciones y sus prácticas administrativas, por lo que al estudiar las organizaciones se debe considerar al problema paradigmático como un elemento esencial y buscar lo complementario entre diferentes enfoques. Al mismo tiempo, Miguel Martínez Minguele dice que lo verdadero es el todo. No se puede comprender el todo sin ver sus partes. Sin embargo, se pueden ver las partes sin comprender el todo, como bien lo afina Polanyi. Al mismo tiempo, Husserl estipula que las formas del ser tienen también sus modos en cuanto al método de conocerla. Por otra parte, en cuanto a la teoría fundamentada, Silvia Bernat Calva expone que lo valioso de la teoría es eso, que ésta puede ser revisada y actualizada y alterar y adaptarse a los nuevos mundos cambiantes en que vivimos. A pesar de que hay diferentes enfoques para su construcción, se puede desarrollar teoría desde los datos cualitativos. Max Weber plantea la ampliación del objeto de estudio para reincorporar el análisis de las consecuencias sociales de las formas de organización de la modernidad. Todo ello, a partir de los estudios organizacionales, experimentarán una profunda diversificación epistemológica, a los fines de dar el primer paso y dar validez al principio ortodoxo que señala que la racionalidad y la eficiencia son condiciones objetivas del funcionamiento de las organizaciones y de la sociedad. Asimismo, Bernat reseña que la organización también es percibida como discursos teóricos, que sirven de marcos conceptuales y referenciales para estudiar los fenómenos que surgen en una empírica y real organización. Por otra parte, Enrique Dulce plantea que la transmodernidad no es el pasaje a la modernidad, sino que se tomarán algunos elementos modernos, tecnológicos, entre otros, pero con otros criterios desde otras culturas donde la humanidad se verá representada en esa nueva edad tan epistémica que se nos avecina. Es decir, verlo como un pluriverso donde por semejanza se construirá un nuevo mundo en el que todas y todos podamos convivir. Por otra parte, tenemos a Isabel Rauben, quien apuntala que los nuevos paradigmas epistemológicos, civilizatorios, interculturales, descolonizados, en construcción se fundamentan en la riqueza de la pluralidad y diversidad, y que se anclan en principios tales como la ética, el equilibrio, la paridad, la horizontalidad, la espiritualidad, la vida comunitaria, redes sociales, entre otros. Por otra parte, tenemos a lo planteado por González Miranda en cuanto a las organizaciones y su mirada desde lo ontológico, donde infiere que las organizaciones deben ser concebidas bajo un enfoque holístico y deben ser percibidas como un espacio donde convergen distintos fenómenos como sociales, valores, creencias, mitos, principios, normas, lenguaje, costumbres, entre otros. En cuanto a lo epistemológico, los estudios organizacionales deben tributar por desmontar así la posición positivista que ha primado desde siempre, donde son los mismos individuos que hacen vida en la organización, construyen y transforman socialmente con miras a darle un sentido de resignificación organizacional. En cuanto a lo metodológico, los estudios organizacionales deben ser netamente participativos por quien investiga. Existen variadas formas de investigar que conlleven a reconstruir e interpretar procesos complejos de variados significados, más inductivos que deductivos, y por supuesto con una disposición holística y concretizadora. Asimismo, tenemos a Ibarra Colado, quien infiere que los estudios organizacionales deben estar de caras a las consideraciones de nuevas realidades locales que muestren más allá de las formas estadounidenses de organización. Los estudios organizacionales deben transitar por las agendas del centro hacia la identificación de los problemas organizacionales más relevantes de las orillas de nuestro raizal del sur.
Por otra parte, James White apuntala que en vez de las grandes narrativas, ahora estamos ante un pluralismo de narrativas locales y que éstas ayudan a los miembros de una determinada comunidad de darle un sentido a sus vidas por sí mismos y para otros, donde los actores o los protagonistas de las organizaciones desempeñen o adopten papeles que puedan desempeñar, las creencias que puedan aceptar, los sentimientos que puedan tener y al final de cuentas las acciones que puedan llevar a cabo. También tenemos a Homi Bhabha, que es un autor hindú, donde apuntala que los nuevos tiempos requieren de un pensar nuevo, con punto de vista entre discursos hegemónicos y la alteridad. Habla y plantea del tercer espacio, donde dice que se construya desde el campo de la diferencia cultural, no la diversidad cultural, que obliga a revisar pasado y presente, tradición y modernidad, tanto de dominados como de dominadores, y así establecer un auténtico debate crítico que esté focalizado entre relaciones coloniales y el hecho en que ellas hay un deseo imperante de invertir los papeles entre nativo y colonizador y viceversa. Asimismo, tenemos a Edgar Morin, quien plantea la transmodernidad, propone que para comprender mejor fenómenos complejos y redimensionar la vida humana dentro de las organizaciones, se requiere trabajar en una frontera científica, una nueva praxis o una resignificación de todos los procesos que tributen a la etnografía subyacente a las personas que allí hacen vida organizacional. Además de ello, se requiere de organizaciones que erradiquen viejas prácticas administrativas presentes en el desempeño laboral y se funde un nuevo pensamiento de orden superior que colide con las realidades del momento, donde emerja una autopoiesis. Parafraseando a Michel Foucault, el pensamiento foucaultiano socava la noción de la subjetividad asociada al universalismo antropológico, abriendo la posibilidad a las preguntas por el sentido de la libertad en las realidades de una sociedad que organiza disciplinariamente a los individuos, por la justificación de una praxis política revolucionaria en una dialéctica discursiva, donde el saber y el poder van de la mano y por ende se fortalecen recíprocamente. Finalmente, en este contexto teórico, viene de Sousa Buenaventura, quien trata sobre la epistemología del sur, y él dice que son un reclamo a los nuevos procesos de producción, de valorización del conocimiento válido, científico y no científico, de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, de prácticas de clase y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática destrucción, opresión, discriminación causada por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se ha desdoblado. Por último, tenemos la propuesta metodológica, quien apuntala que la presente investigación se sustenta en el enfoque cualitativo fundamentado en un todo coherente y lógico que orienta la resignificación de una realidad desconocida desde la comparación y semejanza con la ya conocida. Derivado de lo anterior, la investigación se enmarca en el método fenomenológico, etnográfico y hermenéutico, con el objetivo inmediato de crear una imagen objetiva de la realidad sin instrucción analítica descriptiva, con prevalencia de la observación participativa, sin manipulación de las variables por parte del investigador. Finalmente, y en base a lo antes expuesto, la presente investigación se inscribe en el paradigma interpretativo, cualitativo, naturalista y humanista, por cuanto se centra en el estudio de los significados, donde se busca la objetividad de una realidad dinámica, múltiple, holística, cuestionada en su existencia, para ser analizada y accionada desde la comprensión de los seres humanos en el contexto de la vida social.